Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad en la peor semana política y económica de los 3 años y 8 meses. Gobierna Mauricio Macri la Argentina hasta el 10 de diciembre. Nos estás acompañando con el hashtag Semana Negra, cargado de versiones, donde se espera un fin de semana. Al menos eso esperamos los argentinos, que el gobierno asuma la responsabilidad de la gravedad del momento y analice medidas serias para implementar, que deje el marketing electoral de costado, que deje la irresponsabilidad electoral que han tenido en estos días, que dejen de jugar con los argentinos, que dejen de jugar con los argentinos. Mire, yo le diría, en todo lo que hemos analizado esta semana, que la síntesis la ha hecho hoy el episcopado argentino. Porque si el gobierno no le quiere creer a los dirigentes de la oposición, a economistas, a dirigentes sociales, que en estos últimos 3 años y 8 meses, en este programa, porque no lo vio en muchos lugares, se le venía advirtiendo de la profundización de la crisis por la mala praxis económica y por aplicar un capitalismo de country únicamente para los amigos. Un gobierno de ricos para ricos que ha empobrecido a la amplia franja de la Argentina. Quiero rescatar hoy el documento del episcopado argentino que lanza una severa advertencia al gobierno de Mauricio Macri, bajo el título "Solicitamos al Estado Nacional disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional. Ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños. El Papa Francisco nos recuerda que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad y que se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad. Y es durísimo el final de este documento, porque, como dice la canción Jesús Eucaristía, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. ¿Hay hambre en la Argentina? El gobierno lo desconoce. Hay una durísima realidad social en el conurbano bonaerense, el gobierno lo desconoce. La ministra de Desarrollo Social ha estado desaparecida. Ni hablemos del jefe de gabinete, que es el encargado de la administración, que debería estar reuniendo a los ministros para tomar medidas como reclama la Iglesia. Pero se dedican, ¿sabe qué?, a mandar a sus trolls, a atacar a todo aquel que tiene a ayudar. Se han atacado, han hecho campañas desde el gobierno con los trolls contra el Papa Francisco. Y hablando de Papa Francisco, la realidad hoy de los comedores, fíjese la angustia de esta representante del comedor Papa Francisco, aquí, cerca de la capital federal. Siempre fue increyendo, ¿no? Pero en este último año y medio es una relación geométrica. ¿Notás que se acerca más gente? Muchísimo. ¿Y en qué condiciones se acerca esa gente? Espantosas, con hambre, angustiados, tristes, con unas depresiones porque no encuentran la salida. Fuera de cámara me contabas que antes de darles un plato de comida o antes de que se sienten a comer, hacían una actividad con los chicos. ¿Qué es lo que hacían? Y los hacemos bailar para que puedan sacarse el frío del cuerpo. Vos pensá, Mauro, que están mal alimentados o sin alimentos. Muchos de estos niños, la única comida que tienen es la que nosotros hemos decidido alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, hacer el primer turno de la comida, uniendo un poco almuerzo y cena porque no podemos hacer todo. Y vienen muertos de frío. Los hacemos bailar, los hacemos reír un poco.
y en el fondo sabemos que lo que hacemos es para que se saquen el frío. Estamos en la barca, va a calmar y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando, hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres. Estos son, como decía la hermana Teresa de Calcuta, los últimos, los segundos, ni siquiera los primeros pobres, los segundos. Y después que le escuché a Carrió dije, ya está todo claro, ya está. Es, con sus declaraciones repugnantes, es el desprecio al pobre. Y las medidas están todas apuntadas a eso. Y acá no hay comida. Acá no hay comida, acá no hay comida. Es un castigo al pobre. Como este ejemplo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, para no solamente limitarnos a la provincia de Buenos Aires o a la capital federal, sean multiplicados. Gracias a iniciativas populares, solidarias, hoy muchos argentinos, muchos chicos, pero van los padres y los abuelos, pueden tener un plato de comida, que el Estado no está garantizando. Por eso el llamado angustiante de la Iglesia hoy, de dirigentes políticos, la marcha multitudinaria que hubo esta semana para pedir por una emergencia alimentaria, pero el gobierno no escucha. Carrió los manda a que lloren a la Iglesia. No se quejen, vayan y pidan perdón a la Iglesia. Y esta es la sensibilidad que ha demostrado. Cero sensibilidad del gobierno de Macri. Cero sensibilidad. Ha sido el gobierno tal vez de mayor insensibilidad social, porque se han burlado del que menos tiene. Se han burlado de aquel que había escalado un escalón en la escala social. Los mandaron a ser pobres, como lo dijo Javier González Fraga. ¿Te creíste que podías tener un derecho en la Argentina? Solo ellos tienen los derechos. Y eso es lo que han terminado haciendo. Un gobierno de ricos para ricos en un país que hoy sufre. Y siguen provocando. Y siguen provocando. Por eso hay que mantener mucha serenidad, racionalidad, templanza y no responder a las reacciones, no responder a las provocaciones delirantes de los integrantes de este gobierno. Ahora vamos a seguir hoy en este marco. Estaban pidiendo todos un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. La respuesta del gobierno fue 35% en 3 cuotas. En 3 cuotas. Se siguen riendo de la gente. Vamos a ver la explicación que daba Héctor Dae cuando se retiraba. Antes tenemos la placa. Va a ser 13% en agosto, 14.125. Cuando en agosto se está hablando ya, Fernando, de una inflación arriba del 3%, se va a deglutir la inflación, lo que van a dar de aumento, ¿no? Sí, además, claramente encima la inflación en alimentos va a ser más alta, así que todos estos aumentos ya llegan muy tarde. Gustavo, 12.500 pesos de salario mínimo, vos podés decir 35% de aumento, pero con un monto tan bajo, claro. La cifra neta sigue siendo muy baja. Esto es lo que estamos viendo, 13% en agosto, 14.125, 12% en septiembre, 15.625, 10% en octubre, 16.875. Héctor Dae, al término de la reunión, decía lo siguiente. Vamos a insistir con la canasta básica. Ellos plantearon la imposibilidad de acceder a esto. Nosotros también seguiremos insistiendo en que hay que recomponer los salarios y los ingresos de los sectores que tienen el 35%. No es lo suficientemente aceptable por parte de la Confederación General de Trabajo, que creemos, vuelvo a repetir, que tenía que tener un valor que vaya acompañando la caída de los ingresos, sobre todo de los sectores más vulnerables, que son los que tienen este tipo. Digamos, acá la gente ya se expresó, el repudio con el voto del 70% de los argentinos a esta política económica ya existió,
Así que lo que hay que hacer es pedirle a este gobierno que gobierne y que trate de que durante todo este periodo los sectores que más sufren no sigan padeciendo. Muy bien, y vamos al análisis que están realizando distintas consultoras. Más allá de la intención de voto, se suma una quinta, Ricardo Rubier, que le está dando ya 49% de intención de voto para octubre a Alberto Fernández, casi ya llegando al 50% de intención frente a un gobierno sin reacción, como lo venimos viendo. Es interesante ver el ánimo de la sociedad cuando responde a tres preguntas. Mire, en la encuesta de Ricardo Rubier, que se terminó esta semana, de aquí al 10 de diciembre, ¿qué ocurrirá con la situación económica del país? 41,8% dice va a empeorar, 20,4% que va a seguir igual, 5,2% va a seguir igual de bien, va a mejorar 22,4%, 10,2% no sabe. Mayoría que va a empeorar la relación de aquí al 10 de diciembre cuando termina Mauricio Macri. ¿Y de quién es la responsabilidad de mantener las condiciones económicas y sociales estables hasta el 10 de diciembre? 66,2% Mauricio Macri. Que anote el gobierno y los periodistas del WhatsApp presidencial que quieren cargar las tintas de responsabilidad sobre el candidato presidencial Alberto Fernández. Vean, bueno, no vieron la realidad. Tanto el gobierno como los comunicadores oficiales están despegados de la realidad. Descubrieron la realidad el 11 de agosto. El 66,2% dice Mauricio Macri es el responsable. De Alberto Fernández, 5,2%. De ambos, 22,2%, no sabe 6,4%. Y la última. ¿Y usted cree que el presidente Macri logrará controlar la crisis económica y social y llegar al 10 de diciembre en forma ordenada? 50,4% no, sí 33,5%, que es el núcleo duro de votantes de Cambiemos, no sabe 16,1%, esto también representan la incertidumbre. Muy bien, nos vamos ya, tenemos mucho para seguir analizando y debatiendo. Vamos a ver, que recién lo comentaba Fernando, lo que hacía recién un anticipo el diario La Nación, para comentar y para darlo de disparador. A ver si lo podemos ver. Dice, en La Nación, Macri apuesta a una política de shock desde el lunes para frenar al dólar. Esto es lo que dice el diario La Nación. Básicamente, ¿qué sería, Fernando? Esto es lo extraño, habla de una política de shock, pero después lo que dice es que quiere repetir la experiencia de Federico Sturzenegger, poner una barrera de 5.000 millones de dólares, fue en aquel entonces, a un valor, y el que quiere lo puede pagar, pero da la sensación de que hoy para poner una barrera tendría que ofrecer un dólar muy alto, porque si la pone a 60, 65, se lo van a llevar todo. Bueno, dice que desde el lunes el Banco Central intervendrá de forma agresiva para intentar estabilizar a la divisa norteamericana. Andrea Ciaín, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué crees que... No, me parece ¿En qué que condición está el gobierno? Esto es lo que tendría que haber hecho cuando lo hizo Sturzenegger, ahí lo tendría que haber mantenido. Ahora llega un año y pico tarde, digamos. Esto va a ser reventar las reservas de acá a diciembre, porque si ellos dicen vamos a poner 5.000 millones de dólares a 60, ponele, le van a comprar los 5.000 millones de dólares, y va el otro día y pone 10.000 y le van a comprar los 10.000. O sea, el nivel de incertidumbre que hay ahora, y de corrida, de retiro de depósitos, este tipo de medidas llega muy tarde. Es lo que está pasando, el gobierno está tomando siempre las medidas un paso atrás. Claro. Está quiere ahora reperfilar la deuda ya cuando las tasas para hacer un cambio de bono voluntario son tan altas que cualquier cambio de temporalidad implica un incremento brutal de la deuda. Quiere salir a poner una barrera para contener el dólar con toda la fuerza del central, cuando ya el nivel de incertidumbre es que todo lo que ofrezca el central lo van a comprar, o sea que va a ser vaciar las reservas. Está actuando a contramano. ¿No? Sí, está peligroso. Claro, porque los instrumentos, no es que un instrumento bueno o un instrumento malo, tiene que ver en el contexto que se aplica. Un año atrás, cuando empezaba la corrida, el gobierno tomaba esta medida y lo había parado a 25. Vino el FMI y dijo, levantala.
y tiró una bomba en el mercado de cambio que empezó a estallar y hasta hoy nos trae una incertidumbre total. La quieren aplicar un año y pico tarde, en el medio de un quilombo que ya se está el gobierno debilitado. Va a ser regalar las reservas. Yo creo que esto lo que habla es de que el gobierno pospuso los pagos de la deuda de corto plazo porque dice, me siento sobre estos dólares que tengo y de acá a diciembre los voy a ofertar para mantener el dólar y llegar, ¿no? Con esta idea de llegar. Es una medida irresponsable, como diciendo, ya sé que pierdo, Sí. reviento la reserva y que el próximo se haga cargo. Sí, sí, pero te digo que no le va a alcanzar, no le va a alcanzar para llegar a diciembre, incluso con esta política. Una política tan, digamos, evidente. En este contexto de incertidumbre, hoy se fueron 2.000 millones de dólares en un día, ¿está? ¿Cuánto? 2.000 millones de dólares. O sea, en una corrida normal, en Argentina se van 300, 400 millones de dólares por día. En una corrida, o sea, un día de corrida, se pierde eso. Y en ese tipo de corrida es normal una aplicación de esta medida hubiera sido efectiva. Ahora, vos estás que se te están yendo 2.000 millones de dólares por día. ¿Querés meter esta medida? Te van a limpiar los 5.000. O sea, no funciona, ya no es momento para este tipo de ¿Y qué medidas. tendría que hacer el gobierno? Y ya está muy jugado. Y bueno, pero a ver, Andrés, Y bueno, hay que llegar hasta el 27 de octubre y hasta el 10 de mirá, diciembre. yo creo que tiene dos alternativas, básicamente le quedan. Una es restringir la compra de dólares, no le veo otra posibilidad. Y otra probable es restringir la salida de depósitos. Porque incluso restringiendo la compra de dólares, hay 30.000 millones de dólares en depósitos. Hoy, digamos, de los 2.000 que se fueron, 400 fueron compra de dólares. Hubo De mucho pago de letes hoy. Sí, pero no sé cuánto fue de pago de letra, no sé si fue tanto. Digamos, no hay información oficial, no pudimos averiguar cuánto es, pero digamos, al menos todo el comentario era que mayoritariamente había sido salida de depósito. Ahora, hoy cuenta el diario Clarín que la CUNSA, antes de asumir, le propuso a Macri, muy realista, que era una situación de gravedad la economía argentina, y entre otras medidas le había propuesto el control de cambio, y Macri no quiso saber nada porque dice que eso era copiarla a Cristina. Y porque va a ser, la verdad, va a ser la ironía del cierre de su gobierno. O sea, abrió el gobierno levantando el cepo y yo creo que se va a ir con el cepo. Y creo que lo van a terminar sacando van a ser los mismos que una semana atrás fueron a la plaza a vivarlo por la República, ¿no? Probablemente sea su propia base social la que termine dándole el empujón final. Pero, como te decía, acá hay una situación que uno cuando ya entró en este camino y llegaste a esta situación, ¿no? Tomaste deuda, no hiciste nada para generar capacidad de repago y viene el momento de la huida, de la estampida, y no tenés medidas agradables. O sea, todas las medidas que tomen van a ser desagradables. Incluso, yo te digo, ellos que pospusieron pagos de la deuda por informe irresponsable, porque dijimos, se lo pateamos 60 días. Pero la realidad es que me parece lógico que privilegien que no estalle el dólar a el pago de la deuda a corto plazo, digamos. Obviamente, desde mi punto de vista, no tendrían que haber hecho esta maratón de endeudamiento que después no tenían con qué pagar. Pero una vez que ya lo hicieron, ¿qué van a hacer? O sea, la realidad es que Argentina no tiene esa capacidad de pago. Hay que acordarse que las letes las vendían en pesos. Permitían comprar letes en dólares pagándolas en pesos. Sí, porque posponían todo para que no compre los dólares. Decían, tomá, te vendo una letra, te vendo lo otro, todo para patear la pelota adelante. Ahora estamos en el momento, digamos, del estallido de este modelo económico y claramente yo creo que hay que preservar que no se quede el Banco Central sin reservas, porque incluso hasta con una restricción a la compra de dólares, la situación es controlable. Ahora, un Banco Central sin reservas es el año 89, ¿no? Ahora, Andrés, faltan 58 días para las elecciones y da toda la impresión, de hecho hoy Guillermo Dietrich lo dijo, esto ya es gobernar día a día y literalmente va cambiando el rumbo un día atrás del otro y los mercados obviamente lo sienten eso. Sí, todo el mundo lo siente. Mirá, yo tengo información, municipios que están queriendo sacar la plata del banco y le dan turno para 10, 15 días, empresas, o sea, ya hay una demanda de salida de depósitos que la están pateando porque los bancos te dan turnos a 5 días, 10 días, porque la situación es de salida masiva. Entonces estamos en una situación de una gravedad total donde que el gobierno la tiene que ver. Ahora, si el gobierno viene ante una situación que hay salida masiva de depósito, compra masiva y dice voy a hacer la medida de Sturzenegger de hace un año y pico atrás, Claro. estamos en el horno.
Carlos Maratón, el miércoles cuando la CUNSA anunció todas las medidas fue a través de un tuit, el primero que dijo esto se llama, va a venir mañana default selectivo o default, llegó eso, Total, ¿no? sí. Vino eso. Sí, mira, yo creo que el gobierno va a volver a fracasar con el control del precio del dólar. Ya no tiene instrumentos para intervenir, además de que no debería haber intervenido nunca. Le reventó todo el plan económico, el que empezó en diciembre del 2015, que ya lo dije muchas veces, una repetición del último plan de Martínez de Oz en la época de la dictadura militar, sobrevaluación del peso, pagar tasa de interés de los propios depósitos que toma el Banco Central hasta que la pelota que se arme no se pueda mantener, no pueda seguir renovándose. Esto ocurrió en abril del año 2018 y ahí empezamos una debacle que tiene 3 características. Número 1, deflación de los activos argentinos. La bolsa ya cayó 80% en dólares, la propiedad está rumbo al desastre. Eso produce un efecto pobreza tremendo. Segunda cuestión se está preparando la hiperinflación. Claramente la medida de hoy del aumento de salario por decreto va a acelerar el proceso de hiperinflación que está recién en los comienzos y va a trasladarse más allá de lo que es la duración de este gobierno. La otra cuestión es la que se comentó recién, ya tenemos corrida bancaria en dólares. El gobierno tomó una decisión muy equivocada hace 2 días, que es defoltear también la deuda en pesos. No deberían haber defolteado la deuda en pesos. La deuda en pesos tiene que decir que la van a pagar. Este tema de no pagar la deuda en pesos, los vencimientos de corto plazo, está generando un desastre en la economía, paralización total de la economía. Y es, como decía recién Andrés, su propia base electoral es la que se le está dando vuelta en este momento. Más allá de que ya las elecciones las tienen no perdidas, arruinadas. Para mí están muy abajo del 30% ya. A mí me parece que toda esta política llevó a esto que estamos viendo ahora, que es default, deflación de activos e hiperinflación. Y ya no tienen salida. Lo mejor que podrían hacer para durar hasta el 10 de diciembre, si es que no quieren irse antes, es levantar el default sobre los bonos en pesos y terminarla con esto de tomar plata del Banco Central para competir la tasa contra el dólar, porque ya no tienen solución. En materia del dólar, Gustavo, y lo último que te digo en esta primera entrada, yo creo que acá en 60-65 no hay nada, no hay ninguna resistencia técnica. Yo estoy viendo, te lo dije por la radio el otro día, 86 en el muy corto plazo, pero este año a mí me da que el dólar va a 211 pesos por dólar. ¡Epa! Esto es lo que yo estoy viendo. Y no es nada, porque el año que ¿A viene... fin de año a ese precio? Antes que se vaya Macri, 211 por dólar. Se hacen control de cambios, peor para ellos, el paralelo. Vamos a empezar a seguir el negro, el paralelo como hacíamos en otros tiempos. La fuerza que tiene desde que esto arranca de 16, supera 20, supera 24, se para en 46, se reduce el año pasado a 39, hace una corrección técnica ahí del dólar y esto apunta la proyección de este primer movimiento del año 2018 sobre el final de la corrección que tuvo lugar a principios de este año. A mí me da 211, pero no es nada, hemos visto cosas peores y vamos a ver cosas peores, porque yo creo que entramos en hiperinflación, Gustavo. Decíamos, yo recuerdo acá en el 2016, cuando venía Bogiano, lo decíamos irresponsable porque en ese momento decía de $1 a 20 pesos Bogiano. ¿Verdad? Amadeo hace exactamente un año dijo, sin el FMI el dólar estaría a 60 pesos. Pasó un año, se fumaron todo el crédito del FMI. A mí me parece que no se dan cuenta, ellos nunca entendieron que ir al FMI es sacar patente de fundido. Fue un error gravísimo ir al FMI. Tendrían que haber planteado el default de las obligaciones externas cuando no las pudieron pagar más, o sea, en abril del año pasado. Yo creo que esto es un desastre y yo creo que esto alguna consecuencia tiene que tener. No se puede seguir permitiendo que jugadores de mesa de dinero que no entienden nada de la economía general, que son simplemente tipos que tocan teclas y que no les importan las consecuencias de sus irresponsables actos financieros, sigan manejando la economía del país. No puede ser que haya... Caputo, Sandlerís, el mismo Sturzenegger. Este tipo humano no puede gobernar más la economía de un país. Bueno, Caputo volvió para la conferencia de prensa peor de todavía, la CUNSA. peor. Ahora yo pregunto, esta vez, mira, yo nunca creí que la política económica había que juzgarla. Esta vez sí había que juzgarla. Ellos sabían lo que estaban haciendo. No puede haber endeudado el país en 300.000 millones de dólares y ahora irse y dejar todo en banda. Esto es una catástrofe. Y te voy a decir algo más. Recordate hace 20 años, se habla de la legitimidad de la deuda. Sí. Por primera vez yo creo que esto es válido ahora. La deuda es ilegítima, la deuda la tomó un gobierno. El FMI se asoció con el gobierno, no con el Estado argentino. No solamente la deuda
con el FMI es un problema, la deuda en general, de los bonistas en general. Yo creo que Alberto Fernández, él quiso evitarlo, quiso tirar buena onda, no alarmarse, portó 10 puntos, encima lo han criticado. Va a tener que decir, si es que no llega a decir lo más que antes, Argentina se equivocó nuevamente, estas obligaciones que tenemos no se pueden pagar, discúlpenos, vamos a renegociar todo otra vez, con quita, que nadie se haga la ilusión de que es un tema de plazo, acá tiene que haber quita. No es kirchnerista, Carlos, usted. Yo no soy kirchnerista, soy liberal, pero mire, la gente se confunde. No importa, acá el compañero Andrés está criticando el endeudamiento y tiene razón. Y además, Gustavo, un punto bueno de Néstor Kirchner, odiaba el país endeudado. Fue una cosa buena. Es más, qué mal negocio fue pagarle a los fondos buitres. Había que haberles pagado porque había una sentencia, eso está claro, en el inicio del gobierno de Macri, pero no para volver a endeudarte. Era para saldar un problemita que tenía el país. Claro. La deuda es mala, no podés tener semejante deuda, no sobre el PBI, sobre el gasto corriente del Estado. Así que, lamentablemente, el país va a tener que pedir perdón y vamos a tener que empezar nuevamente. Y soy optimista para dentro de 2 años, pero ahora vienen 2 años catastróficos. Bueno, ahora seguimos. Te dejó sin discurso, Nicolás. Estaba pensando eso. No, a la izquierda del caldo. Afilialo a partir de Gato, lo que demuestra esto, Gato, es que la izquierda, nosotros teníamos razón. Dijimos muchas veces que esta deuda no solamente es ilegítima, ilegal, sino que además era impagable y que solamente muchos, inclusive desde la oposición, nos dijeron no, hay que renegociar, hay que cumplir. Y nosotros dijimos, renegociar inclusive, como se ha demostrado en toda la experiencia de Argentina y de todos los países donde ha intervenido el Fondo Monetario, es a cambio de más hambre para nuestras niñas, para nuestros niños, de más ajuste. Fíjate lo que pasa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en los comedores. Llega la mitad de la comida que se requiere para los niños. Yo creo que hay que pararse. Ahora vamos a hablar con el Topo porque ellos lo vienen planteando. Hay que decirle a Roberto Labaña, lo viene planteando ya hace 2 meses este tema. Pero el comunicado de la Iglesia de hoy, es gravísimo. Advierte que basta de parar la muerte de hambre en la Argentina. Sí, el problema, Gato, mira, hoy los trabajadores y trabajadoras de Chubut llevan más de 1 mes de huelga, miles y miles movilizándose porque no cobran los salarios, Entonces, no es la primera vez que pasa en la Argentina este tipo de crisis. Y no hay ninguna reacción del gobierno frente a lo que está pasando. Y tampoco digo el gobierno provincial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos tenés un ejemplo que para nosotros es el camino, porque acá la discusión está sobre si van a seguir rifando las reservas o si van a hacer una nueva devaluación, porque digo, algunos dicen frente a que se rifan las reservas, bueno, entonces hay que devaluar. No sabemos con qué va a salir el gobierno a decir que va a mantener un dólar fijo, a cuánto lo va a poner, si va a mantenerlo a 60 o si va a hacer una nueva devaluación. Y sabemos que la devaluación es pulverizar el salario, las jubilaciones, los ingresos que ya están pulverizados. Entonces, nosotros sostenemos una banca nacional única o la nacionalización del sistema bancario, que es la alternativa frente a esta dicotomía, que siempre los que pierden son los trabajadores y el pueblo. Ahora vamos a volver sobre la reunión hoy del Consejo y del aumento. Topo, ahora, yo vuelvo a un punto central antes de ir a lo que ustedes han propuesto. El gobierno sigue despegado de la realidad, el gobierno sigue echándole la culpa a ustedes, a los del Frente de Todos, porque no los votaron a ellos. El gobierno sigue en esa tesitura, sigue despegado, no ve la crisis. La historia inmediata le quita la razón al gobierno. Ustedes recuerdan que hace poco más de 1 año y medio, después de que el gobierno ganó una elección intermedia en octubre de 2017, tuvo en diciembre y en marzo una crisis muy profunda y en ese momento la voluntad popular los había acompañado. Por eso queda claro que las consecuencias que hoy estamos viviendo están asociadas a una política económica desacertada desde hace varios años. Quienes atravesamos estos días de angustia social con alguna responsabilidad electoral, tenemos una responsabilidad más alta que es no solo hacer el diagnóstico, sino proponer. Roberto Labaña hace varios meses que viene planteando lo que ayer presentó públicamente, que es un programa concreto, específico, con medidas para ejecutar a partir de mañana mismo de emergencia alimentaria nacional, que consiste en que durante 7 meses la Argentina y su administración tiene que estar en emergencia para atender lo urgente, que a nadie le falte alimento y que no haya hambre en la Argentina. En primer lugar,
En los comedores, pongamos por caso los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, se está pagando 27 pesos con 10 centavos el almuerzo. Tiene que pasar a 50 pesos nada, a partir de 27 mañana. hoy, nada. Imagínate, Gustavo, Y la que merienda creo que son 16 pesos. 17 pesos con 20. Tiene Nada. que pasar a 30 pesos. Esto ya había quedado desactualizado en el mes de julio, imagínense, con la proyección inflacionaria que hay hoy en materia alimentaria. En segundo lugar, la asignación universal, que ha tenido un refuerzo de 1.000 pesos solo hasta las elecciones de septiembre a octubre, tiene que tener no menos de 1.500 pesos desde aquí hasta que se inicie el ciclo escolar del año próximo, en marzo del año Encima 2020. ahora no les están pagando por una decisión del ANSES, burocracia, no les están Administrativa. pagando. Lo otro que hay que considerar es que hay necesidad de atender también a quienes no asisten a escuelas con alimentos. Los mecanismos de entrega de mercadería por hogar, claramente esto hay que reforzarlo en presupuesto y en cantidades. Y además, las escuelas, con la consigna de que se creen los cargos directivos, docentes y auxiliares, tienen que estar abiertas todos los días porque va a haber aquí un cambio de gobierno también en el verano. Claro. Y el Estado Nacional tiene que disponer de manera transitoria que todos sus bienes inmuebles, sus vehículos, su equipamiento en general, esté a disposición de la emergencia alimentaria. Esto es lo que ha planteado Roberto Labaña. Hoy la Conferencia Episcopal de Pastoral Social, que hace tiempo también viene planteando esto en el mismo sentido, lo ha exigido. Nosotros esperamos, por el bien de la Argentina y de los argentinos, Que el gobierno lo tome. que rápidamente lo Sí, tome el gobierno. está bien. ¿Te puedo hacer un agregado? Nosotros habíamos estimado llevar toda la política de transferencia de ingresos para jubilados que ganan la mínima, que cobran la asignación, al monto de la canasta básica alimentaria, no alcanzaba el costo a 2 puntos del gasto público. En un país que le da a los bancos 20% equivalente del gasto público por las LELIC, que destina a pagar la deuda 18%, en total un 38%, con 2 puntos puede dar transferencia para que todo el mundo por lo menos cubra la canasta alimentaria. Esto está hablando de qué prioridades tiene este gobierno en materia de política. Claro, Llama a la claro. oposición a un consenso sobre la deuda, sobre los mercados, que la llame sobre atender la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria, la emergencia productiva. Ahí tiene que estar el consenso con la oposición, no en señales conservadoras hacia el mercado y hacia el FMI de que van a hacer todas las reformas conservadoras que este gobierno hizo para hundirnos. No, aparte, y la que no pudo hacer. Pero aparte llamó a los 10 puntos. ¿Y qué quedó de los 10 puntos? Fue una foto, una simulación. Una farsa, porque no hubo nada de los 10 puntos. Un dato al respecto, y perdón. La propuesta que presentó ayer Roberto Labaña se financia con solo el 10% de los intereses que devengan las distintas letras. Exacto. ¿Hubo alguna comunicación a los bloques del Parlamento hoy sobre el proyecto o nada? No, nosotros no ¿Está de hemos vacaciones? tenido, además, bueno, entraría por el Senado aparentemente, habría una bicameral el día miércoles, pero fíjate, Gato, que esto que estaban señalando, discusión sobre aumento de emergencia del salario, jubilaciones, anulación de los tarifazos, prohibir los despidos, todos los días queda gente sin trabajo. Eso no se discute, el Congreso está cerrado, no se discute, entonces quieren que se convalide este endeudamiento por parte de fuerzas políticas como la nuestra, porque digo, también hay que, a veces uno le molesta escuchar, a veces en campaña se dicen muchas cosas, se hace mucha demagogia, lo vimos con el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, también lo vimos con sectores de la oposición, digo, porque por ejemplo, Marco Labaña, sectores del peronismo, Sergio Massa, votaron muchas leyes, por ejemplo, el pago a los fondos buitres, que inició todo este proceso de endeudamiento, y nosotros lo advertimos en ese momento. ¿Qué me van a decir? ¿Que no sabían que Macri lo único que iba a hacer era este proceso de endeudamiento? Estaba claro que lo hacía para eso, digamos. Después, el Fondo Monetario Internacional, recién señalaban, el gobierno tuvo una fuerte crisis. Ya cuando fue al Fondo Monetario Internacional, el 80% de la población, según encuestadoras de todos los colores políticos en ese momento, decían que Rechazaba la población el fondo. rechazaba el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que la reforma previsional. Entonces, digo, la salida acá, por eso insisto en la movilización de Chubut y en la vergüenza de Daer diciendo que no hay que hacer nada frente a que ellos mismos habían dicho, Gato, y con esto termino, 31.500 pesos habían pedido y ahora dicen 16.800 el mínimo y dicen, bueno, no hay que hacer nada, hay que garantizar la tranquilidad. Es lo que acaba de decir Macri en Twitter, ¿no? Que hay que garantizar la tranquilidad de los banqueros, de los mercados, pero no de los trabajadores que cada vez Carlos. están peor. Sí, muy importante los datos que dio el economista Andrés. Él habló de
18% del gasto público destinado a pagar intereses y 20% del gasto público destinado a pagar el ELIC. Estamos hablando casi del 40%. Cuando saquen todas las cuentas de nuevo, cuando vean los efectos de la devaluación, cómo se licuó el gasto público en dólares, cómo se incrementa el peso de la deuda por todo este desastre que armó Macri, se van a dar cuenta que el 50% o más del gasto corriente va a estar destinado a pagar intereses, ni siquiera a cancelar capital. Señores, esto es lo que están mostrando las paridades de los bonos, este es el default. Argentina no tiene sustentabilidad. Y nuevamente, nadie quiere, es como que nadie quiere usar la palabra default. Ahora sí se puso un poquito de moda esta semana, pero a mí me parece que el que asuma el 10 de diciembre tiene que solucionar este problema. No hay una salida, no hay que pedir más plazo, no hay que pedir nada de eso, no se puede pagar. Argentina se endeudó mucho más allá de sus posibilidades. Tiene que pedir perdón al mundo por lo que hizo, no festejar como cuando estuvo Rodríguez A, decir nos hemos equivocado con ciudadanos, acreedores del mundo, y la última vez que lo vamos a hacer, vamos a pagar una fracción de todo lo que debemos. Si el país no arregla este problema de la deuda, no puede salir adelante. Y no se fijen más en el precio del dólar, dejen que vaya donde tenga aquí el precio del dólar. No intervengan más en el mercado, no toquen más la tasa de interés. Ahí diciendo, si dejan el dólar volar, al último que le recomendaron. Lo que pasa, Andrés, pero Carlos, no lo vas a poder controlar. ¿Sabe qué pasa? No te conviene el mercado paralelo, no te conviene. Dejalo que suba y que se ajuste solo ahora, dejalo libre. Yo te doy mi opinión. Deuda. Si acá en este momento vos le decís al mercado, fijá el valor del dólar, el dólar explota. Mira, el último que le dijeron, dejá que el mercado fije el valor del dólar, fue, creo que era Danilo Pastori, Alfonsín, la recomendación, y el dólar fue una hiperinflación. Entonces, pero igual va a pasar en el mercado negro, Andrés, igual va a pasar. Está bien, podrés ir a un mercado negro, un mercado restrictivo, pero dejar ahora que el dólar se vaya infinito es una irresponsabilidad, porque ahí sí vamos a hablar de la pobreza, vamos Andrés, a hablar el día después de las PASO va a haber que habrá que poner restricciones, habrá que tomar otras medidas. Hoy estás interviniendo con los dólares que pediste prestado. Ahí no acuerdo. No, ya sé que no acordás, pero te pregunto, ¿por qué sentido tiene tomar deuda para vender dólares? Yo no digo que tomen deuda para vender dólares. Restrijan parcialmente la compra de dólares, tomen otro tipo de medidas, pero si vos dejas ahora el dólar libremente, esto es una explosión. Es el 89 y una hiperinflación. Pero si restringís tenés $2, no tenés uno. Mirá, solamente el día de 3, pero tenés que controlar y priorizar a la población que no la podés dejar en banda en manos de la hiperinflación. Porque vas a fracasar. No importa, eso no primero que hay que hacer es resguardar los salarios. Eso es una desestabilización económica y social, es un estallido. Igual va a pasar. Es prender fuego, es agarrar al país al último momento y decir, pum, me voy, pum, que huele. Me parece que hay que tomar medidas responsables. Hay prioridades. Los dólares que vende hoy el gobierno, ¿los tiene o los debe? No es lo que le pidió al Fondo Monetario. Que lo debe. Yo concuerdo con vos que no se puede pagar la deuda tal cual está, en eso concuerdo, la política fue un desastre. Ahora, en el medio de una emergencia y una corrida, no podés dejar el dólar a la libre de Dios porque vuela por el aire todo el país. Entonces, ahora hay que tomar medidas, igual es agradable. Y cuando vos seas funcionario de Alberto Fernández, vas a sufrir todas estas desgracias, pero no va a ser culpa tuya. Yo te voy a defender. Es culpa de Macri. Pero no le embarres más interviniendo al mercado. El problema es que van a volar los ingresos de la No, porque preparar un estallido para asumir sobre la ceniza. El problema es que lo que se van a beneficiar con eso. El problema de preparar un estallido para asumir sobre la ceniza. El día después de las PASO, solamente ganaron 92.000 millones de pesos los ojeros. En un día. Esto lo aprendió en las asambleas del PTS. 92.000 millones de pesos. Nominales. ¿Cómo hablar? En un día ganaron los ojeros y los trabajadores perdieron el 22% del salario. En términos reales, eso que vos planteás es para que sigan ganando lo que ganaron todo el tiempo. A mí me parece que la idea de que dejar estallar todo para después asumir sobre las cenizas, lo que no tienen en cuenta es que las cenizas es la ceniza de la gente, de la población, es de los 40 millones que estamos acá adentro. O sea, yo no concuerdo en nada de lo que hizo Macri, pero por más que esté en contra de, la política de endeudamiento, todo esto que sí, ahora, lamentablemente no hay que hacer como Macri, no me hago cargo que huele el dólar. Ahora hay que tomar medidas restrictivas para tratar de controlar la situación económica y social. Macri está diciendo lo que vos decís. Controlo el dólar, déjalo, no te metas más. Pero Macri lo quiere controlar, sentándose sobre los 50.000 millones de dólares que tiene y dicen hasta diciembre lo reviento y que le huele al otro el 11.
No y que le tiene vuele el 50.000, está sí, vendiendo partes lo son que Me permite un prestados. minuto, ya partes son volvemos. prestados. Pausa y volvemos con el debate que está interesante.